Hoy vamos a meditar, hoy vamos a reflexionar acerca del tema teología de la Eucaristía. Comenzamos diciendo lo que es la Eucaristía. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es la presencia real de Jesús. Y en la Eucaristía está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto quiere decir que la Eucaristía no es una figura de Cristo, no es un símbolo de Cristo, no es algo que representa a Cristo. La Eucaristía es Cristo mismo, presente y real. También la Constitución Apostólica Lumen Gentium, en su numeral número 11, nos dice que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda vida cristiana. Y nos dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, en su numeral 10, que todos los sacramentos fluyen, se dirigen hacia la Eucaristía. Esto quiere decir que la Eucaristía no solo es el sacramento más importante, sino es el centro de toda la vida cristiana. La Eucaristía es el tesoro más grande de la Iglesia y es por eso que merece nuestra atención, que merece esta reflexión que estamos haciendo hoy acerca de la Eucaristía. Para hablar teológicamente sobre la Eucaristía, tenemos que dar algunas referencias veterotestamentarias, es decir, del Antiguo Testamento, porque aunque la Eucaristía es un sacramento del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento se dan algunas referencias acerca de la llegada de la Eucaristía. En el Antiguo Testamento hay prefiguraciones de lo que será la Eucaristía del Nuevo Testamento. Son 4 las imágenes del Antiguo Testamento que nos hablan ya acerca de la Eucaristía. La primera imagen que nos habla acerca de la Eucaristía en el Antiguo Testamento es la del maná que comieron los israelitas en el desierto. El maná es el pan que cae del cielo, el pan que Dios da a los israelitas para alimentarlos en su hambre. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 43 y siguientes. El maná en el desierto, el pan que cae del cielo, es ya una prefiguración de la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo, que es el mismo Jesús. Otra imagen del Antiguo Testamento que prefigura, que anuncia la llegada de la Eucaristía, es el sacrificio de Melquisedec. Hay que recordar que Melquisedec, gran sacerdote, ofreció pan y vino, materia de la Eucaristía, para dar gracias a Dios por la victoria de Abraham. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 14, versículos del 18 y siguientes. Esta acción que hace el sacerdote Melquisedec es recordada después por el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 7, cuando nos dice el autor de la carta a los Hebreos que Jesús ejerce un sacerdocio como el de Melquisedec, porque Jesús también, al igual que Melquisedec, ofreció pan y vino que convirtió en su cuerpo y en su sangre. Jesús ofrece pan y vino para dar gracias a Dios y para dejarnos un sacramento de salvación. Ahí está la segunda figura que nos anuncia ya la llegada de la Eucaristía. La tercera figura que nos anuncia la llegada de la Eucaristía es el sacrificio que Abraham hace de su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es un sacrificio. La Eucaristía tiene una dimensión sacrificial, es el sacrificio del Padre Dios. El Padre Dios hace el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz y ese sacrificio se renueva, se actualiza en cada misa. Por eso la Eucaristía es un sacrificio similar al sacrificio que hizo Abraham de su hijo Isaac. Este sacrificio de Abraham lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 10. Es ya una referencia del Antiguo Testamento que nos anuncia la llegada de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Y una última referencia del Antiguo Testamento
sobre la Eucaristía es el Cordero Pascual, ese Cordero Pascual que comieron los israelitas antes de salir de Egipto, cuya sangre untaron en los dinteles de sus puertas para que el ángel exterminador no hiciera ningún daño a los miembros del pueblo de Israel. El Cordero Pascual es ya desde el Antiguo Testamento un anuncio de la Eucaristía, porque Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en la Eucaristía está Jesús, el Cordero de Dios. Estas son las 4 referencias que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la Eucaristía. Son referencias veterotestamentarias, anuncios del Antiguo Testamento de la llegada de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Son como profecías, imágenes que preludian la llegada de la Eucaristía instituida por el mismo Jesús. Como hemos dicho en otras clases, los sacramentos son sacramentos porque han sido instituidos por el mismo Cristo. La Eucaristía es uno de los sacramentos que tiene más referencias y fundamentación bíblica. Los hermanos separados que no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pues sinceramente están ciegos, porque en la Biblia está fundamentado totalmente este sacramento. Los evangelios sinópticos nos hablan de la institución de la Eucaristía. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelistas nos hablan acerca de la institución de la Eucaristía en la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, que fue una cena pascual. El 4.º evangelio, que es el evangelio de Juan, no nos habla acerca de la institución de la Eucaristía, pero nos regala a cambio el discurso del pan de vida contenido en el capítulo 6 de su evangelio. Vamos a dar las referencias bíblicas sobre la institución de la Eucaristía. Primer evangelio, evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26, nos habla de la institución de la Eucaristía. Segundo evangelio, el evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 22, nos habla acerca de la institución de la Eucaristía. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, nos habla acerca de la institución de la Eucaristía. Estos 3 evangelios sinópticos ponen la institución de la Eucaristía en un contexto de cena pascual. Jesús cena con sus discípulos la cena pascual judía, y en esa cena pascual judía instituye la Eucaristía. En cambio, el evangelio de Juan nos habla acerca del discurso del pan de vida contenido en el capítulo 6 de su evangelio. El evangelio de Juan no nos habla acerca de la institución de la Eucaristía, pero pone de relieve la presencia real de Jesús. El evangelio de Juan nos dice que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo, y que la Eucaristía es verdadera comida y verdadera bebida. Y también nos recuerda el evangelio de Juan en el discurso del pan de vida que la Eucaristía nos da la vida eterna. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida en mí, y yo lo resucitaré en el último día. Aquí tenemos pues ya las referencias bíblicas que nos hablan de la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que más referencias bíblicas tiene, y por lo tanto no podemos dudar de lo que dice Jesús en su palabra, porque su palabra es verdad. Y si en su palabra nos habla acerca de la Eucaristía, y que la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo, y que la Eucaristía es su cuerpo y su sangre, y que la Eucaristía es verdadera comida y verdadera bebida, entonces no tenemos que dudar de las palabras de Cristo. Al contrario, hay que creer con fe, y si nos falta fe, decirle al Señor: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Las primeras comunidades cristianas creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tanto es así que todos los domingos se reunían a celebrar la fracción del pan, es decir, la Santa Misa, la Eucaristía.
Y después de la celebración de la fracción del pan, tenían un agapito, que era una convivencia, un compartir la vida, compartir los bienes, compartir la comida, compartir la fe. Todos los domingos los cristianos se reunían en torno a la enseñanza de los apóstoles para la fracción del pan. Y esto que les estoy diciendo no es al tanteo, tengo fundamentación bíblica. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Encontramos ahí una referencia bíblica sobre la reunión de los cristianos para la fracción del pan. Y también encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 y siguientes, una referencia que nos da San Pablo acerca de la Eucaristía. San Pablo habla a sus hermanos de la comunidad de Corinto y les dice San Pablo que él les transmite la fe que recibió, la fe de la Eucaristía. Él transmite a la comunidad que la noche de la última cena Jesús tomó pan, Jesús tomó vino y los convirtió en su cuerpo y en su sangre. San Pablo da una catequesis a la comunidad de Corinto acerca de la institución de la Eucaristía y que debemos creer en la Eucaristía porque es algo que el mismo Jesús nos dejó y que es algo que los mismos apóstoles transmitieron de generación en generación, la creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía, pues les vuelvo a repetir, es un sacramento que tiene fundamentación bíblica no solo en los evangelios, sino también tiene fundamentación bíblica en el libro de Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas, en las cartas católicas. Pero yo quisiera que con estas citas bíblicas nos quedáramos conformes y tuviéramos estas citas bíblicas memorizadas para poder dar testimonio y argumentos de nuestra fe en la Eucaristía.